canción guaraní que canta mi corazón, que sueña ser para mí y a tu boca llegar el vuelo gentil, libando su miel de amor y así yo podré vivir. Tus ojos cuando me miran dicen te quiero de leño y te, pero tus labios responden siempre maramara y cuarce, y así vivo yo penando por ti, llorando sin boraijú, ese venturoso día que tú me brindes tu curupú. Profundo amor, esta canción guaraní que canta mi corazón, que sueña ser para mí y a tu boca llegar el velo gentil, libando su miel de amor y así yo podré vivir. Tus ojos cuando me miran dicen te quiero de leño y te, pero tus labios responden siempre marámara y cuase, y así vivo yo penando por ti, llorando sin moraijú, ese venturoso día que tú me brindes tu curupú. Tus ojos cuando me miran dicen te quiero de leño y te, pero tus labios responden siempre marámara y cuase, y así vivo yo penando por ti, llorando sin moraijú, ese venturoso día que tú me brindes tu curupú. Porque eres tan ingrata, acero traigo de ir. Porque me asustas así con tu ese iracundo. O no piensas tú en el mundo, lentejas sin uramí, lentejas sin uramí. Serás tú algún día cuya mí se llenará. No piensas tú jamás de quererme, virgencita, pero esta mujer bendita se mire cobiará, se mire cobiará. Pendera y jupape, ñaneretara y jupape, peinabe me llevima penendideco, arateico ave, domingo 23 de junio. Qué día más especial. Pese quiero que pobre fiesta, oroñe nuevo, y porque la fiesta de San Juan en nuestro país es una fiesta demasiado celebrada y no tenemos que olvidarnos. Por eso comenzamos con la bandita Tabaí, que viene de 25 de diciembre. Nos visita hoy David Galeano Oliveira, lingüística, antropólogo, filólogo, educador y presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de la República del Paraguay. El licenciado Galeano es un activista de la lengua y la cultura guaraní y de la propagación de la cultura. Ha organizado diversos eventos, conferencias, seminarios, foros acerca del guaraní en el Paraguay. Es miembro de diversas comisiones de la UNA. David Galeano Oliveira es un autor de muchos libros sobre la cultura guaraní y paraguaya. El licenciado Galeano ha ganado diversos premios nacionales e internacionales como resultado de su trabajo. Con aplauso le recibimos al licenciado David Galeano Oliveira. ¿Qué tal, Michael? Buen día. Tenemos exponado, bienvenido. Bienvenido. Tenemos exponente. Ese compo es jala. Cuando me explique más, ya puedo ir. Ni me hago a vender con la gente más. Este lo ahora visita con algo
fiesta de San Juan y más que importante mil años de tradiciones, pues, Porque sí, con años ñandero que una vez San Juan, ahora. San Juan, Hasta algo que agua su tu sabe año en el tama. Está, pues te apoyé que se va a mover. Es la fiesta más importante, más tradicional de Paraguay. Ah, con amiga tú ya ese año y San Juan volvía más con Ana. Cosa fariré ahí. Ni uno que San Juan que se va. Hoy yo mando un mes antes, un mes después. Con año voy y mi mañana de San Juan por bolsillo, pero en la zona, la fiesta de San Juan, o sea, en la Argentina, en el Brasil lo que yo sé, la fiesta junina, perdón, que dicen ellos, que van hasta julio y dicen Yulina después y en realidad se habla del origen de la festividad de San Juan relacionada con el fuego. Apenas es 5.000 años año que nos agüe. El 21 de junio, hoy iba Genio y Jagüe, nace Jagüe San Juan Bautista. Y se llegó un bolle guapa super tapo. Aunque yo no 21 de 24. 21 de oye, hay solsticio el día más corto y dejable. Aunque el que tratado. Yo viveo de Curutaje. Y de allí comenzó a propagarse, llegó a prácticamente todo el mundo occidental. América, como hablamos un momento antes contigo, decíamos que llegó con la presencia de los misioneros. Jesuitas, franciscanos, mercedarios, dominicos. Un día por guareña en el Tamo, pues ya hay que poco a ver. Fuiste el tema. Y con la vera, hoy en Guate, Paite Guaraní. Hoy mía vieja era Paite Guaraní, mañana en Bajera. La diferencia con lo de la fiesta junina y otras, que mantienen hasta las denominaciones en castellano, en portugués y en otros idiomas. Lo tata, ari de Hassan, baila de Jerez, o invité Guaraní, un México fui ahí. Bejú, Cisano Chazao, Payagua Mascado, mía, oye, era Baite Guaraní, otra vez que cote teña de Buitego. O sea, tiene algo, el San Juan paraguayo, o sea, así como el guaraní paraguayo, como se suele decir, también el San Juan es nuestro, o sea, es un poquito diferente el que es paraguayo. Por supuesto, tiene las características tan tradicionales nuestras que inclusive hasta en esas pruebas que se suelen hacer. Hoy ve San Juan ambos, veo un tiempo saco y más de preparar y allá. Hoy veo a ver que se tenga saber antes de maceta ya. A Ojaí de Pacobares. A objetivo ve como senda de Temavarera. No, se haya por mantener, ya te digo, se Gracias por visitarnos. Quiero invitarle a tomar mate con la mejor hierba del país. Hierba tereré. No, mate. No, más tereré. Más tereré. Ya por ahí de ella. Hierba mate Colón tradicional de sabor intenso y equilibrado. Hierba mate Colón, selección especial de sabor suave y duradero para el mate mañanero y el tereré compañero. Hierba mate Colón es un producto de cooperativas Colonias Unidas. Hierba mate Colón es la mejor hierba del país. Bueno. Ya voy con la empujanza de Andrea. Pantanero ya no llevo mañana. Se cogen dula o seguramente un pedalo copiado mi vecindero ahí. Pues acá con el tereré pantanero acá vamos a allá. Sí, te ve pantanero. Para pantano y copé y copo, pero seguramente hay anduve. El pantalúa. Ahí cuál ya. Si a mí te llevo el guayna ahí se llama epaina. Pero llegó a compañero se les gusta compañera, mañana. Venga. Ven. Te voy a la bola. Pollo Juan Huerú habla. Ahí vamos explicando. Pone por aquí, vamos a pedir. Son todos productos de pollo Don Juan.
Y usted lleva que más. Ella es Liz Overo Yandel. Liz, Liz, bienvenida Liz. Hola Liz. Muchas gracias, ¿cómo están? Pero muy bien. Casi viene sin el tereré por culpa de... Bueno, pues ya, viene a ser ahí, cosa, no me Qué bárbaro. Este también es pollo matón. Sí. Vende polleto, es el nombre de playa Juan. Qué bueno, qué Una buena bueno. servilleta, ojo, te ya rato, ya rato. Es para ¿Sabes sacar, lo que le mandó? es para sacar, Vaya a mí. es para sacar. Sí, a mí. Es para sacar, a ver, uno, dos, a ver. Maite, ¿qué pasa con la empresa? Me dice, Ah, muy de de yu. Payagua Mascada. Hoy la payagua mascada, payagua mascada, yu. A ver, ¿cómo va a ser el millón? No, eso le quiero preguntar a la profe Minian. ¿Qué tenemos acá, Minian? Sí, ¿Qué ahí es? tenemos Pastel no dio, ¿verdad? pastel mandio, payagua mascada, chícharos huití y meyú. Sí, ya no muy Ya ve. Y allá tienen los chorizos. ¿Ya ven? Sí, lo hacemos. El viso yo ahí para un rico payagua. Ahí nadie lleva, ¿eh? A ver. Su nariz está negro. Un iti. Un iti. Negro. Un leite. Negro es un nariz. Eso es profesor, sí puede pasarlo bien. Qué bueno. Sí, está para él. Va, él era un itinde. Baila muy bien. A ver, ella bebe, de ser una humilde, bebé. A ti, monotivi. Un monotivi. Tenemos tiempo, te voy a ir. Porque por el aspecto. Por el aspecto, ya. Hombre, uquilla. No perdía, El COVID ya es... a ti perdiste. Yo voy a conocer la ropa tu a oye en bala que te cae ahí. Pero bueno, mira, coña que vamos si ya vamos y toquín esta ya me pero que ya te va mal de cuando vayan. No, oca, no, todo. Yo por eso que Yo tengo nuestro rico tereré. Pasando el mate para tanto tomar, como siempre. Y también está rica nuestra picada, era muy rica. Sí. Porque llegó el momento más esperado del programa, el momento donde no solo vamos a hablar, sino que también vamos a disfrutar de un sabor para todos los gustos. Ya llegaron nuestros amigos de Pollos Don Juan, que tienen una increíble variedad cargada de sabor y calidad. Mirad lo que es esta increíble picada, riquísima la picada, ¿verdad? Espectacular. Realmente delicioso. Estas y muchas otras opciones solo las encontrás en nuestros locales, como por ejemplo nuestro local habilitado de Avenida Santa Teresa, esquina San Jorge, y también en todos nuestros locales autorizados. Pollo Don Juan para todos los gustos. Está rico. Está rico. Y también quiero aprovechar para pedirle a todos que se suscriban en nuestro canal de YouTube, porque estamos a punto de llegar a los 60.000, y llegar a los 60.000 es muy importante para todos nosotros los músicos. Muy bueno. Yo quería resaltar nomás una cosa, ¿verdad? Cualquier pollo iba a ser así nomás, ¿verdad? Pero le traigo los ligos y overula. Nunca un pollo se animó a tanto. Nunca se le va tanto. Otra lía ahí, no sé qué. Otra li. Otra lía ahí. ¿Otra lía? No, Liz. Liz salía ahí. Bienvenida, Liz. Se va a ver que te digo, el caso que sí, ya está la transformación mío, lado. Pasó el Día del Padre la semana pasada, que está ahí, que está leyendo tu afuera. ¿Tu papá? ¿Cómo se llama? José. José, saludos, suerte. ¿Cómo se llama? Tío Juan, llegó acá, que lo sepa. No, caso, o sea, vamos a gusto, vamos a tú estás en Italia, 5 o 6 horas con Italia. No depende más, porque Y si hay Italia, pero lo que sí que, y más la diferencia es la tua, ahora con 5 o 6 Italia. Sí. Cuando al revés, cuando la Italia, ahora con 5 o 6 tú, Andrés. Bueno, acá es oro peteo, porque todo familia, todo candil. Déjame niña, Gracias. Todo candila, todo candila, y para el fuego también. A veces tiene a ver, todo está relacionado con el fuego, ¿verdad? A ver, de ya voy a yo ya voy a vivir así. A ver, no hago espera de que tuviéramos en agua. No se puede poner más porque muchas veces la base ya es cemento, a ver, ya así más. A otro negativo yo ya puedo vivir lo que trataba. O sea, antes mi ciber ni me dejaba. Que todo hoy me da. Sí, fue peligroso. Y más ya fue la capilla San Juan. Ya el tema. Una semana antes la gente no se más con Beatriz lleva. Después tiene atado.
Cada no sé, como andía, viva señor San Juan. Viva señor San Juan. Existe. Pero pues está la San Juan, ¿eh? Sí, está. Especiamos la bandita de la San Juan. San Juan. Con hay como ese teléfono, puta, es normal, porque no vende todo eso, ¿no? Sí, está. La San Juan, ¿verdad? Todo. Está bien, el día especial, la fecha especial. Hoy cómo está la fiesta de San Juan el 25 de enero. Sí, en todo el país. ¿O cuál que dice? Pablo, ¿verdad? Iya, puta, veis la llana kampus ini yo kati con nani. Hoy di kampus ini llana de buka ve. Nada, que te extraño. ¿Hay vio algo ahí en nuestro campus? No, me hago ahí, ¿verdad? Hay o no. Sorpresa. Ah, sorpresa ese. Después bueno. Otro tradicional es el camusillo. Camusillo. Até cuenta beber assim, vender de picar sem muito até um rio. La premio. Premio. Até camusillo que vai. Invita e coisa sabe ande de manhã vai vir não ver. A ver cambaranga, muy bom, Até hoje está en Gabriel de Porra aí, saiu de Porra aí. O sea, en parte nomás se hace. En parte. Y sobre todo, por ejemplo, en la zona de Tomatín y otros lugares, hay gente que hace todavía la máscara tradicional. Acá venimos ahí la gente. Hoy pe ayo bajanda, íbamos ese guayte allá, embocada por el San Francisco Solano. A ver, ve a mí, oye, mondeo, ahí na Guaycuruñe mondeo, hay una especie de indumentaria que se usa en alguna de estas fiestas, donde se cubre el rostro o el cuerpo, ¿verdad? Y una de ellas, Máscara de Yapá. Máscara de Yapá. Más o menos pues se sabe en la fecha de donde se inició todo eso, principalmente los juegos tradicionales. Y acá llegaron todos con las misiones religiosas. A partir de allí se comenzaron, solamente que en estos últimos años, obviamente tuvieron mucha más difusión, La época de los más promoción. jesuitas. Con los jesuitas llegan acá toda la tradición religiosa, lleva santo y mía que país ¿verdad? De allí viene la costumbre también de haber nombrado los pueblos antiguos con nombres de santos, cuando tenían nombres en guaraní. Algunos, por ejemplo, los franciscanos mantuvieron, pero los jesuitas cambiaron, ¿no? Pero está San Ignacio, Santa Rosa, San Cosme y Damián, Jesús y Trinidad. Hoy vi Yutrica, Zapao, Mía, franciscano Rejeguaré, Tirá, Capiatá, mi abuela era guaraní, pero con los otros se fueron cambiando los nombres. Qué bueno. Hay algo ya entonces la música un chiquitito, no me quiero dejar picando. Digo, vamos a dejar a la Yeyuhuecuellerare. Igual, pues. Sí, tenía especie de compromiso de ir a por allá. Yo lluvia ahí, ya todo, o llorado. Bueno, pero ahora vamos a la música. Sí. Vengo guayo por ahí, digo y cateo por ahí, yo lloré. Niña, pana ni esperanza. ¿En serio, güey? Ya tuve que ir por ti mismo ahí te ve. Ni por tu país, por tu Guay. Poesía. De con ni bueno, ni un bailaño. Eso se llama ni un año en vaina. Pero oye, yo para el año. Arecobe de niña de sabe más. O eres yerengo y pona. Un barete venían de reco, ñan de pura ñan de ñeja. Opa, ve minha endereçada, venha desde botar, opa, ve mana, ara ipona veva, e que tu da have de cojo ai cupa, temora cu povo nem de pa. Apenas esse mando, aí o que tem, a jeruria a corrente. Minha era bisa que tem com epona. A morrera também com eponente. Também com eponente. Vamos hacerle un pontito ahí. Também com eponente, a ver. Aí veja. Também com eponente, e pai que te epe. A ese mi mañana va isa pa coraje wewe katu inya bese ibi tu piro tu tandia o ikan de mi wira mi pura hey de apisa tombo jori ha iwo teo paisawa tombo yewan deresa arapia jungo ipona dai pori mboyo yaha ha e mañana voy bate y vaga emo moravo y me eke awille Reiko e jeire ko ara. Tane ko epona ite, e pai que te tia epe, kainya nyuapu kawipe, leroga ua mai mavepe. Ara pia kupona ite, e wero wi aupa wavendi, leroga ata hene he, kuno hambora kuwi. Wi agua pui hate saiwi. E koke pui agro ripe, ha koike emo maitei, mai mavende la pisape. Ani ete kere puna toa sirha kai we mire
Umiango na iponai dere kobe como pojita. Upeare que akoi dere kope ta ipotin. Ukaha kire upei seitere japono ne anga esa cabeta o mimbija o yayaibeta. Tane con eponaite e pai que te tia epe handere ko harupi e ko fuego e poco frío para bepe hane corazón ruwaitewi ni epona enoje ha eje kwao e ko harupi ha eme oimera mo kweje kwi ara singa ho i e pai o kowa ko arabe enyeha a embowe ha pemba ene mwange koywa embo horine nye a embo kwa hundere ko e pai que te tia epe ha eme e awije rei ko e de ire ko ara ha tane ko e ponaite. Mira, Poche, ¿dónde vengo a descubrir quién es el autor de este? ¿Vos te acordás cuando empezábamos el programa? Yo hacía frasecitas así en guaraní. Y es este, así en pedazos. Momentos escondidos y que Dios los bendiga siempre. Gracias, Mariela, gracias a Rivera Bohemia. Así Que haya mismo. música mucho tiempo todavía. Amén, que así sea. Que así sea. Pues ahora, Emiliano Goimá, semana pasada, ya pues inauguré el homenaje a la paz del Chaco, ¿verdad? A los veteranos ahí mandujados, una gente por toda la historia, Emiliano ya por la verso, ya por la pura heija, o incentivar a paraguayos, oye, recuperar la Chaco paraguayo. Ayer para cuando aprende Potilla, por ejemplo, y me van unido lleva a través de la Potilla, a través de la música, allá en la calle, yo el Julio paraguayo, y que no se lleva a Fotoripe a tocar la ñoneta. Tu pesitera, te dan los hermanos, tú vemos a Saba, te le ves llegar un día. Se ve a Momba, ego a su digo, te le apoque más cada vez. Ya llevaré un año de sabe, a cointe, talla yo recluta, ya yo gesaramo, talla yo Momba, ego a su. Allí en paraguayo, En nombre del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, quiero expresarles a ustedes, a los Oqueda, a Tere Yeré, nuestro reconocimiento, nuestras felicitaciones por llevar adelante un programa tan importante que promueve, difunde y fortalece nuestra identidad, nuestra música, nuestra lengua guaraní. Oye, temas de PMA, a Cointe que está peor se de donde otro. Muchas gracias, licenciado David Galeano. Gracias. Bueno, tenemos que despedirnos con música, hoy tenemos tiempo. Y Catubio estaba ahí, ya sí, hoy vamos allá, estamos. ¿Ya qué? Ya, bandita estaba ahí, de Chaipú.